Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Estoy agotado del programa 30, lo confieso públicamente, fue agotador. Sí. Entonces, cada 10 programas nos hemos marcado como un 8000. Yo paso ya. Allá en el 40, si alguien quiere, si alguien tiene alguna idea, que lo ponga allí en las redes, en Instagram, en iVoox, donde quieran. Yo también. Yo no voy a pensar nada más. Yo también me bajo, pero me dejó exhausto. Claro, esto de que, venga, y ahora haciendo el pino, y ahora usted hace de López, y yo hago de Doña Croqueta. No, hombre, no, yo en casa, está bien, en casa seguía metido en el papel y hablaba con voz engolada en la cocina. Y mi mujer me decía, ¿pero qué hace? Yeah. Y me hablaba de usted, yo, llámame maestro López. Y, o sea, perdí un poco la cordura. Ya. Momento, ¿ha dicho que tengo la voz engolada? Sí. ¿En serio? Sí. Empecemos. Ahora voy a engolar más la voz todavía, si cabe. Es mi voz, me lo llevan diciendo desde que tengo 14 años. Lo siento mucho, mamá. Hola amigos, hola amigas del tablero. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Jaque A2, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, un hombre cuya voz es gallinácea. Manuel Azuaga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gallinácea. Aquí cacareando un poquito a oscuras. ¿Por qué estamos a oscuras? Oye, ¿por qué estamos a oscuras? No lo sé, usted ha decidido hacer el programa a oscuras. Le he dicho que es más fresquito, ¿no? Como es verano. No lo sé, pero es un poco incómodo esto, ¿no? A mí me da igual, ¿eh? Sí, bueno, venga, hagámoslo así. Seguimos a oscuras, venga. Bueno. ¿Qué tenemos en el programa de hoy, Azuaga? Venga, vamos a hablar de un hombre que acusó a Bobby Fischer de hacer trampas. ¿Oh? Y este hombre es Efim Geller, un soviético que fue un eterno aspirante a campeón del mundo y que posiblemente fue el mejor analista de todos los tiempos. Ya. Pues de él vamos a hablar. Y era fumador, por lo que veo. Sí, también. Otro más. Bueno, ¿y qué más tendremos hoy? ¿A quién tendremos en nuestra sección de Enroque Corto? Bueno, vamos a hablar con un hombre orquesta del ajedrez cultural que se llama Federico Marín Bellón, escribe en damasyreyes.com, muy recomendable todo lo que escribe, y vamos a tener el lujo de poder charlar un poquito de póker, de cine, de azar. Es experto, bueno, es periodista, especializado en cine, en cultura, en ajedrez, claro, y en póker. Y en póker. No, pues no os lo perdáis, porque va a estar muy bien, seguro. Poca cosa, ¿eh? Seguro. No. Bueno, y en la sección Jaque Captura Amenaza, el maestro Luisón, con algunos de los nombres que usamos en las aperturas o variantes del juego del ajedrez. Exacto. ¿Por qué se llama catalana, por ejemplo? ¿No? Pues tendrá una explicación, ¿no? Pues él nos lo va a contar. Muy bien. ¿Y el cierre de lujo? Y el cierre de lujo, vamos a tener un saludito con sabor a mate argentino de la maestra internacional Ayelén Martínez. Pues Ayelén, ¿eh? Ayelén. A mí me gustaría tener un día Ayelén en el programa. Sí, ¿Se lo he dicho alguna vez? Usted por pedir. No, pero es verdad. La traemos seguro. Yo ya le digo que sí a todo. Bueno, yo pido. Si no llora no mama, ya se sabe esto. ¿Iba a decir algo o qué? No, en el arte de pedir, esto que se dice, ¿no? Pues está Azuaga. La virtud de no dar. Sí, pues. Pero usted da. yo doy. Usted da. Bueno, pues esto es el menú de este programa, que es el 31. Qué relajado, ¿eh? Usted de López, yo de Azuaga, qué bien, de verdad. Me di cuenta de lo difícil que es contar una historia bien, y esto lo digo en serio, ¿eh? Yo me di cuenta de lo difícil que es decirlo de aquello de jaque, captura, amenaza. Bueno, ahora vamos a cuentos, jaques y leyendas. Supongo que quiere la máquina del tiempo. Claro. Venga, vamos a teclear ahí 1925. 1925. Un sitio al que alguna vez hemos ido, por ejemplo, Moscú. Y no sé, vamos a ponerle Comité de Justicia del Estado. Y con esos tres yo creo que vamos a poner un contexto ideal. Vale, pues venga, aquí estamos ya, ¿eh? Moscú. 1925. 25. Agárrese, ¿eh? Vamos al Hotel Metropol. Pues aquí empieza la historia, ¿eh? De este Cuentos, Jaques y Leyendas. La historia de Geller, el hombre que acusó a Bobby Fischer de hacer trampas.
1925, Moscú. Nikolai Krylenko, el presidente del Comité de Justicia del Estado, organizó un torneo internacional de ajedrez en el lujoso Hotel Metropol frente al Teatro Bolshoi. Buen sitio. El campeón del mundo, José Raúl Capablanca, aceptó la invitación de Krylenko. Bueno, Capablanca, ¿eh? Supongo que es la sola presencia del cubano, digamos, que debió multiplicar la popularidad del ajedrez entre los aficionados soviéticos en aquellos días. Totalmente, así era. Y de hecho, el pueblo soviético aplaudía al cubano por las calles de Moscú, ¿eh? La nómina de participantes de este torneo de Moscú 1925 incluía a jugadores de la talla del excampeón mundial Emanuel Lasker, el campeón estadounidense Frank Marshall o el prodigio mexicano Carlos Torre, entre muchos otros. Es verdad, maestro, que los moscovitas, como Capablanca, empezaron a vestir corbata y gemelos. Sí, tal cual, ¿no? Estaba como la moda Capablanca, ¿no? O sea, que era como el Beckham del momento. Sí, total, así fue, ¿no? Y de hecho, otro dato curioso y poco conocido es que un joven cineasta que se llamaba Pudovkin aprovechó la ocasión, ¿no? Para, tener un poco en la idea, en su mente, lo del rodaje de la fiebre del ajedrez, ¿no? Con motivo de aquel torneo del 25 en Moscú, aunque es verdad que Pudovkin lo rodó en Berlín, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que la fiebre del ajedrez se propagó como un virus y llegó hasta la ciudad de Odessa, la perla del Mar Negro, sí, donde una mujer acunaba en la calle Pushkin a su hijo de solo 8 meses. Uh-huh. El bebé se llamaba Efim Geller y se convertiría poco tiempo después en el mejor analista de la historia del ajedrez. Y el protagonista de nuestro capítulo, ¿qué pasó con su padre y con su hermano? Claro, el hermano del pequeño ya jugaba a menudo al ajedrez, su papá también, sí. Y cuando se quedaba solo en casa, Efim Geller él agarraba las piezas, las arrojaba al patio desde un cuarto piso y tiraba las piezas por ahí, ¿vale? Bueno, algo muy de niño, ¿no? También. Claro, venga, sí. todo. Geller tenía así como su espíritu ahí, ¿no? Guerrero, ¿no? Y las veces que el padre se sentaba frente a él delante de un tablero, pues le daba un manotazo Geller y celebraba la victoria sin haber jugado ni haber movido nada. Y bueno, era un poquito así de carácter el hombre. Ya. Hay un ajedrecista muy recomendable, sus libros, se llama Jenna Sosonko, que tiene un libro de culto, se llama Siluetas del ajedrez ruso, y él recordaba, Sosonko, la apariencia física de Geller en edad adulta, era algo así como la de un boxeador, ¿vale? Y que se parecía más al que pegaba y atizaba que a de un gran maestro de clase mundial. Así que bueno, imaginando esta escena de chico, ¿no? Yo creo que el carácter pugilístico y combativo ya asomaba con fuerza en este Geller desde su más tierna infancia. Bueno, tengo aquí anotado, maestro, que, atención, otra vez deberíamos irnos. ¿Dónde? Al Palacio de Pioneros de Odessa. ¿Le apetece? Venga. Vamos allá. Porque la historia continúa por aquí. En el Palacio de Pioneros de Odessa. Uh-huh. Bueno, Efim Geller estudió en este Palacio de Pioneros, donde siguió con su formación ajedrezada, ¿no? Daba igual contra quién se enfrentaba Roberto, porque Geller siempre se las apañaba para obtener algún tipo de ventaja para ganar a su oponente. Su entrenador, Palavandov, un científico, un pianista, que años más tarde huyó de los nazis y bueno, tiene una historia muy curiosa, sonreía de este entrenador en un rincón de la sala, allí en silencio, porque era muy consciente del diamante en bruto que tenía entre sus manos. Otra vez la figura en la sombra de un entrenador, la figura de un primer mentor, que es capaz de ver más allá y darse cuenta de que está ante un auténtico prodigio, en este caso Palavandov, ¿no? Palavandov. Ahí está. Bien, pues Geller recibió una beca para estudiar economía política y matemáticas en la Universidad de Moscú y en paralelo siguió mejorando su juego. Podía permanecer sentado delante de un tablero sin sentir el más mínimo síntoma de fatiga y este era un hábito que Geller cuidó durante toda su vida. Era, podríamos decir, incansable. El propio Geller reconoció: si me pongo nervioso o simplemente tengo algún tipo de problema, me siento y juego al ajedrez durante 5 o 6 horas. Entonces, gradualmente, recupero el sentido.
Está bien eso, ¿no? Como terapia, ¿verdad? Sí. 5 o 6 horas, total. Nah, relax, una meditación. Sí, bien, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patria para los soviéticos, Geller fue llamado a filas, sirvió en el ejército como el sargento Geller, mecánico de un avión de ataque, y he leído en alguna que otra fuente, Roberto, que fue durante esa época cuando Efim Geller dio un salto de calidad en su nivel de juego, gracias a que los soldados, para matar el tiempo, organizaban torneos de ajedrez en el frente. 5 o 6 horitas, ¿no? Sí, bueno, o las que durase. Qué curioso esto que cuenta del ejército. Creo además que una vez terminada la contienda, Geller tuvo algo así como el debut soñado, ¿verdad? Total, en 1949 Geller logró la victoria en las semifinales del campeonato de la URSS, un mérito que lo clasificaba de forma directa para la fase final, donde se mediría a los mejores ajedrecistas soviéticos, que en aquel momento eran tipos como Petrosian, Smyslov, Bronstein o Polkeres. Madre mía. Repetimos, Petrosian, Smyslov, Bronstein, Keres, lo mejorcito de cada casa, sí. Yonkis del ajedrez. Yonkis del ajedrez absolutos. Y el debutante Geller, que allí estaba y nos achantó. Él exhibió un estilo muy directo, muy agresivo, como ese púgil que nos decía Sosonko, ¿no? Él lanzaba ganchos violentos en la mandíbula, ¿no? del rival, y a falta de una sola ronda, nuestro protagonista se situó líder de este torneo con medio punto de ventaja. Unas tablas eran más que suficientes para proclamarse campeón de la URSS, pero se vino demasiado arriba, buscó la victoria y perdió esa última partida, ¿no? Aún así, la actuación de Geller fue todavía pues, memorable, ¿no? Muy memorable. Esto pasa mucho en ajedrez. Estás jugando bien, sí. Incluso muy bien, incluso muy, muy bien. Te vienes arriba, te vienes muy arriba y luego te vienes abajo. Sí, total. Bueno, pues 3 años más tarde de aquel casi, Geller logró el título de Gran Maestro, es decir, que seguía mejorando, y curiosamente cada vez que jugaba contra jugadores más fuertes, él rendía a un nivel superlativo. Pero cuando se enfrentaba a alguien un poquito de menos nivel, digamos que se contagiaba, ¿no? Geller era un matagigantes, ¿no? A lo largo de su trayectoria acumuló una puntuación muy favorable en sus encuentros contra Petrosian, Smyslov, Bob Binip o el mismísimo Bobby Fischer, con quien se enfrentó hasta en 10 ocasiones, anotando solo 3 derrotas. Ojo al dato, porque esto de ganar a tanto ilustre, lo ha dicho usted muy bien, un matagigantes, supongo que le daba a Geller una áurea, ¿no? Una fama y un cierto respeto. Total, en el ajedrez esto va mucho de respeto. Así como, sí, es tal cual. Bueno, Geller se hizo respetar gracias al refinado empleo de un sistema con negras conocido como la defensa india de rey. Ahí le he dejado un diagrama, ¿vale? Para que lo pueda ver mientras hablamos de ello. Y Geller es que estudió tanto, claro, esas 5 o 6 horas que echaba, ¿verdad? Analizó tantísimo esta defensa que descubrió variantes como nadie antes lo había hecho, y descubrió también que en los límites del cálculo donde el resto de la gente se había detenido, se abrían líneas de juego que eran muy interesantes para el bando negro. El campeón del mundo, Botvinnik, lo resumió con una frase que es lapidaria. Dijo, antes de Geller no entendíamos cómo es debido a los esquemas de la India de rey. Aquí tengo el diagrama, Sí, además la India de rey es complicadísima. Sí, ¿verdad? Muy complicada, al menos a mí me lo resulta. Y Geller era el yonki de la India de rey, ¿no? Bien, la contribución de nuestro protagonista a la teoría del ajedrez todavía sigue siendo hoy de actualidad, es impagable. Su gran hallazgo, Roberto, fue comprender el orden correcto de las jugadas, es decir, no tanto memorizar la apertura o las líneas, sino en qué orden había que hacer en cada una de las jugadas. Podríamos decir que hasta Geller algunos esquemas posicionales se jugaban mal, pero nadie, ni los sagrados campeones, se daban cuenta de ello. Y Bronstein, el amigo íntimo de Geller, pensaba que Efim, su amigo, había perdido toda su vida buscando la verdad. Ay, la verdad. ¿Qué es la verdad? Habría que preguntarse, ¿no? No se ría. Total. Bueno, lo que sí encontró Geller fue el amor. Creo que en la Nochevieja de 1957 conoció a Oksana Georgievna, una bailarina que actuaba en la casa del actor de Odessa y de la que nuestro protagonista
se enamoró perdidamente. Total, así fue, ¿no? Así lo cuentan, y Oksana era 12 años más joven que Geller. A los 6 meses de conocerla, de aquel encuentro que tuvieron, se casaron. Y del matrimonio nació un único hijo, Sasha, ¿no? Sobre quien Geller puso todo su afán para hacer de él un buen ajedrecista, o al menos un digno heredero, pero parece que Sasha Geller no pasó, Roberto, de ser un jugador del montón, ¿vale? Como usted y como yo, ¿no? Entonces, eso sí, déjeme que le cuente algunas intimidades, algunas intimidades, pero del padre de Geller, ¿vale? Vale, cuente, que me gusta a mí el salseo, venga. Por ejemplo, que Geller fumaba 2 paquetes diarios de Marlboro. De hecho, tengo varias fotos de él y en todas sale fumando. Claro, si busca a alguien una imagen de Geller, es bastante probable que salga con un cigarro en la boca delante del tablero, ¿vale? En cambio, maestro, veo que en su juventud Geller jugó a básquet, jugó a baloncesto. Total, sí. De hecho, tenía una complexión así como muy fuerte, era como muy deportista, y con los años cambió la pelota de baloncesto por el billar, por las cartas. Su mujer contaba que un día normal para Geller, ¿vale? Pues era jugar al dominó, trasnochar, que a veces se levantaba a las 5 de la mañana, que tomaba café, que estudiaba como no ajedrez, a las 8 de la mañana como un reloj siempre desayunaba, se acostaba media horita. Al despertar volvía a coger las piezas y así un día y otro hasta la cena. Mía. En el día de la marmota, ¿vale? Entonces Oksana sabía que ese estilo de vida sedentaria perjudicaría bastante la salud de su marido, y finalmente, como luego veremos, Roberto, esto le pasó factura, ¿vale? Ya, no me extraña. Sí, se coronó 2 veces campeón soviético, ganó 7 medallas de oro con la URSS, se clasificó hasta en 6 ocasiones para el torneo de candidatos, pero nunca llegó a ser aspirante al trono. Nos vamos a ir, Roberto, con todo el permiso de los hackeados, al Caribe con Geller, al torneo de candidatos que se celebró en la pequeña isla de Curazao. ¿Que nos vamos a Curazao? ¡Curazao! ¡Oh, madre mía! Me encantan las playas, me encantan las bebidas, me encantan las comidas, me encanta el Caribe, ¿eh? ¡Ay! Curazao, ¿eh? Ya visitamos este torneo de candidatos, ¿no? Cuando repasamos la vida de Petrosian, si no me equivoco. Exactamente. Recuerda bien, ¿no? En el 62, Curazao. Yo me imagino allí a Geller con su paquetito de Marlboro, su camisa de flores, ¿verdad? Una camisa abierta, unos bermuditas, bien guapo, ¿eh? Sí. Bueno, pues en el candidatos que se celebra en la isla caribeña de Curazao en el 62, Geller quedó a solo medio punto de su compatriota Petrosian, quien un año más tarde se convertiría en el campeón mundial destronando al patriarca Botvinnik. Bien, pues ahora viene lo gordo, Roberto, el salseo. ¿Socialité? Sí, socialité. ¿Ahora? ¿Big Noche? Sí, total. Ahora viene la polémica de la polémica, ¿no? Mientras Geller buscaba consuelo porque se quedaba a medio puntito, ¿no? Sí. Ya contamos alguna vez que Bobby Fischer estaba acusando a los jugadores rusos de estar amañando el resultado de sus partidas, ¿no? Entonces, bueno, escribió una carta a Fischer, a la Federación Internacional, y entonces él vino a decir que en lo que a mí respecta, decía Fischer, que se salgan con la suya, porque nunca más participaré en estos torneos. Eso, palabra de Fischer, textual, así literal. Muy duro, ¿eh? Sí. Fischer ahí, ¿no? Bueno, sus razones tendría, ¿no? No sé, o no. O era una acusación sin pruebas al modo Kramnik. Modo Kramnik. Movidita. Se hizo un Kramnik ahí, Fischer. Bueno, la verdad que no. La verdad que a partir de la queja de Fischer, la FIDE modificó el sistema de competición. Es decir, hasta entonces jugaban entre todos, un robin round, no sé qué. Claro, los soviéticos podían hacer un poquito ahí de trampilla, ¿no? Pero a partir de la queja de Fischer, que dijo, yo así no juego, lo que hicieron fue que diseñaron un sistema de enfrentamientos directos con un formato clásico que incluía cuartos de final, semifinales y final. Mucho mejor. Claro, gracias a este cambio, Fischer se convirtió en aspirante y en 1972 se enfrentó a Spassky en el ya mítico duelo del siglo de Reykjavik. Reykjavik, Islandia. Bueno, y creo que en Reykjavik nuestro protagonista jugó un papel fundamental. Claro, porque Eyvind Geller, eso es muy poco conocido, fue el colaborador más estrecho de Spassky. De hecho, Spassky, su mano derecha, ¿no? Estaba muy agradecido porque vino a decir que fue el único de su equipo que realmente le ayudó, ¿no? O sea, claro, 5, 6, 8 horas, ¿no? En la que hacía falta se echaba Geller ahí en el tablero, ¿no? La ayuda incrementable, que por momentos parecía el pacto de sangre, ¿no? Tuvo un momento, y es que la partida
número 17 se suspendió con una acusación delirante, lo recordará Roberto, y es que los rusos habían emitido un comunicado en el que sugerían que el equipo de Fischer podría estar usando algún tipo de dispositivo electrónico, alguna sustancia química, ¿no?, para debilitar la fuerza de juego de Spassky. Ese comunicado soviético tenía un pie de firma, tenía la firma de Efim Geller. Spassky decía de él: Geller era obstinado, a menudo hostil, pero fue el único de mi equipo que realmente me prestó ayuda, y el que firmó el comunicado. Y contenía un párrafo, ¿no?, que hoy suena o podría sonar familiar, ¿no? Sí, claro, por las polémicas que estamos viviendo, Sí, ¿no? La nota decía, ¿no? Bueno, léala usted, la nota. Venga, decía. dice, 2 puntos, abro comillas, dice: conozco a Spassky desde hace muchos años y es la primera vez que observo una relajación tan inusual de su concentración. La muestra de impulsividad de su juego no puedo explicarla exclusivamente por el impresionante nivel de juego de Fischer, cierro comillas. Claro, es que ahí deslizaba Geller que había algo, ¿no? Es decir, que no era todo lo que estaba pasando en el tablero, ¿no? Pero fíjese que esto es un dato y con esto ponemos guinda, y es que el jefe del departamento de ajedrez del Comité de Deportes de la Unión Soviética, un Baturinsky, dijo esto que le voy a decir: Moscú no ha dado ninguna autorización para esto, ¿no? Es decir, que Geller se saltó todo el aparato soviético, acusó a Fischer y a su equipo de hacer trampas, y Moscú está un poco como frotándose los ojos diciendo: ¿pero a dónde vas, Geller? ¿A dónde vas? Vaya historia. Bueno, vamos poniendo el punto y final, ¿le parece? Venga, vamos a ello. 20 de noviembre de 1998, tengo aquí apuntado. Sí, hay fecha fatídica en la que Efim Geller murió debido a las complicaciones de un cáncer de próstata, ¿no? Unos años antes, en 1992, había dado el gusto de coronarse campeón del mundo senior. Y yo creo que él pensaría que algo es algo, ¿no? Porque, bueno, estuvo tantas veces a punto de conseguirlo a lo grande que bueno, no deja de ser también una hazaña lo del campeón del mundo senior, ¿no? Y este fue lo que debió pensar el bueno de Geller. Algo es algo, ¿no? Algo es algo. No es poco, desde luego, ¿eh? La historia de Geller, el hombre que acusó a Fischer de hacer trampas, hoy en Cuentos, Jaques y Leyendas. Y ahora con la sintonía de Alonso Arreola en Roque Corto, la conversación, la charla, darle aquí al tiqui-tiqui, a la húmeda, como usted dice, ¿no? A la sin hueso. Bueno, después de esta historia tan apasionante, haga el perfil de nuestro siguiente invitado, que tiene una biografía y unas cualidades que también son increíbles. Sí, es como el hombre orquesta, ¿no? A eso voy. Del ajedrez. Muy bien. Sí, tiene un rasgo muy intelectual, muy de oficio. Bien. Y es que Federico Marín Bellón, con quien vamos a hablar ahora en Hackeados, pues no solo sabe de ajedrez, sino también de cine, de póker, y sabe un poco hasta de fotografía, ¿no? Entonces, bueno, con nosotros, Federico Marín. Federico, desde Hackeados. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis, amigos? Muy buenas. Todo bien, ¿no? Sí, todo perfecto. Vale. Bien, tranquilo. Geolocalízate, porque tú eres de Almería, pero vives en Madrid, ¿no? Desde hace mucho. Sí, vivo en Madrid prácticamente toda mi vida. Estuve solo 2 años en Almería, y luego unos meses como los titiriteros íbamos de pueblo en pueblo y acabamos en Madrid y ya no me he movido de aquí. Bueno, pues nada, de Madrid al cielo. Oye, antes de que nos adentremos en el conversatorio, cuéntanos, Federico, ¿cómo te inicias? ¿Cómo empiezas en la pasión del ajedrez? ¿De dónde te viene la relación con el juego ciencia? No tiene mayor misterio, como tantos niños aprendo en casa, me enseñan a jugar y luego la verdad es que no entro en un club hasta que ya tengo 18 años y siempre he sido malo, un jugador mediocre, me he defendido, pero sigo compitiendo desde que empecé, desde esos 18 años. Y tengo ya 57, podéis hacer el cálculo. Bueno, muy humilde Federico, no porque juega bien, ¿eh? Es decir, sí. Yo he mordido el polvo con él y se defiende y de hecho gana algún que otro titulito por ahí, es decir, que juega bastante bien, ¿eh? Vale. Sí. Oye, periodista especializado en cine, en póker, luego quiero hablar de esto, en ajedrez, periodista cultural también. ¿Qué titular le pondrías al actual contexto histórico del ajedrez, a este momento en el que estamos viviendo, Federico? Bueno, yo creo que seguimos inmersos en ese boom que llegó con la pandemia, con Gambito de Dama, y ahí se alinearon un poco los astros y
y estamos disfrutando todavía de algo que además no tiene visos de que vaya a terminar, yo creo, porque cada vez juega más gente y entonces nuestro juego cada vez tiene más interés. Uh-huh. Ahora que te he dicho, Roberto, lo del póker, y creo que hace muchos años, no voy a decir ni cuántos, pero creo que como 9 u 8, hablamos en el Rincón del Ajedrez sobre este tema que voy a sacar ahora mismo, pero me gustaría que me refrescaras porque me acuerdo que me convenciste en su momento, sí. Pero ahora no recuerdo qué me dijiste. Entonces la pregunta es, entre póker y ajedrez, cuéntame así en un minuto qué similitudes hay, y sobre todo me interesa mucho que nos hables de lo de la suerte o el azar, porque sí que me acuerdo, Federico, que tú defendías que en el ajedrez también hay suerte y no me acuerdo por qué. Bueno, fíjate, el otro día que estuvimos con Levi Rothman, ¿no? Con Botanchev, sí. Y cuando terminó el torneo de Madrid, que se quedó sin su norma de gran maestro, sí, pero jugó muy bien. Sí, y bueno, le hicimos una pequeña entrevista para chess.com en vídeo, pero cuando volvíamos, él había dicho algo de la suerte y yo quería remachar este punto porque soy un convencido de que en el ajedrez también hay suerte, y le pregunté exactamente qué porcentaje creía él que había de suerte en el ajedrez, y me dijo primero que un 10%, luego se quedó pensando, dijo, bueno, un 10% supondría un punto en cada torneo prácticamente, y a lo mejor eso es mucho, pero un 5% seguro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué hay suerte en el ajedrez? Básicamente porque tú él mismo en un torneo, si justo está inspirado los días más importantes contra el rival más difícil, es una especie de suerte, pero digamos que depende de ti. Pero hay otra que no depende tanto y es todavía más azarosa, y es cuando tu rival tiene justo el día malo contra ti. Si eso te ocurre contra varios, te aseguro que tus resultados son muchísimo mejores que si justo juegas contra todos en el momento más inspirado, ¿no? de su torneo, ya no digamos de su vida. Sí, o que te toque blancas o negras, ¿no? Justo en la ronda. También cuando te puede tocar. Claro, justo te toca contra Carlsen y te toca con negras. Bueno, pues ya tienes la excusa, ¿no? O sea, qué mala suerte, ¿no? Sí. Que me tocó negras, ¿no? Exacto. Bueno. Y hay muchas más cosas, ¿eh? Por ejemplo, el ajedrez parece que lo dominamos todo, pero hay veces, a todos los niveles, incluso al nuestro, que tú te metes en una combinación y resulta que era mala, pero bueno, por casualidades de la vida te encuentras una jugada 8 movimientos después que tú no habías previsto, y estaba ahí, y si eres bueno no hubiese habido hacer, pero como somos malos, o incluso los buenos no llegan siempre de todo lo lejos que quieren en sus cálculos, resulta que hay un movimiento salvador o definitivo que te has encontrado. Eso no deja de ser suerte. Sí. Aunque, como pasa la suerte en la vida, si te la trabajas es un poco mejor. Suerte o azar. Oye, Federico, el maestro Azuaga me lleva dando la turra todo el día y diciéndome, Federico, cuidadito, poca broma, porque él es humilde, pero ha hecho tablas en partidas simultáneas con 2 campeones del mundo, que son Vishy Anand y Spassky. Sí. Nunca te hemos preguntado por estas tablas. Eres humilde, no presumes mucho de ello, pero quizás es el día. Hoy es el momento para que te marques un vacile, y nos cuentes cómo fue sacarle medio punto a estas 2 grandes leyendas. Venga, saca pecho un poquito. Venga, pecho paloma. Vacila. Pues lo voy a contar, aunque las dos tienen su historia, y empiezo por la tercera, que las terceras simultáneas que he jugado en mi vida, que fueron contra Judith Polgar hace 2 o 3 años en Sevilla, y que debían ser tablas también, y las perdí de manera... No, eso no vale. No, eso no vale. En el último momento, hasta tal punto estaba bien yo en mi partida, y solo tenía que repetir, pero pequé de ambicioso, que vino el marido de Judith Polgar a consolarme y a decirme que era la mejor partida de todas. Pero bueno, eso es agua pasada. Venga, va. Las otras tablas, las que menos historia tienen, fueron contra Anand, porque él había ganado... Bueno, él ya no era campeón del mundo justo después, y vino a Madrid, estuvimos en un acto de la Embajada de India, y había una cena después. Entonces, no tienen más mérito que aguantar unas cuantas jugadas, porque después de 20 y tantas o una cosa así, empezaba la cena y dio tablas a todos los que quedaban. Amante bastante generoso y, eso ha sido buena. Y no muy competitivo. O sea, que tenía que cenar, vale. Exacto, fueron tablas por hambre. Vale. Y no tienen mayor historia. Y las anteriores, que sí son curiosas, pero tampoco tengo todo el mérito, también son fruto del azar en parte. Fue en 2008 en Granada, en el festival de allí, que yo iba en realidad por la sección de cultura,
y ese día tenía un encuentro con otros periodistas con Umberto Eco, que es un autor, pues ya lo sabéis, importantísimo. Sí. Y aquí voy a desclasificar una información que no se sabe demasiado por ahí, pero bueno, Cuenta, ya no me puede perjudicar demasiado. Cuenta. Y ese día del encuentro con Eco, me viene alguien de la organización y me comenta, oye, como está por aquí Spassky, que efectivamente había dado una conferencia y habíamos hablado con él, va a dar unas simultáneas y sabemos que te gusta jugar por si te quieres apuntar. Y bueno, resulta que obviamente mi respuesta es que sí, pero coincide con... las simultáneas empezaban como una hora antes del encuentro, o poquito antes que el encuentro con Umberto Eco, ¿no? Entonces, que era el encargo que yo tenía de mi periódico, el ABC, de enviar hoy la crónica, pero obviamente lo importante es lo que diga Umberto Eco. Entonces me vi ahí atrapado en una disyuntiva terrorífica de cómo resuelvo yo todo esto. Y yo puedo jugar, en una simultánea no puedes jugar rápido, depende del ritmo del otro. Entonces, en fin, no sabía muy bien qué hacer y ya hice algo poco profesional, seguramente. Hablé con los que lo organizaban y dije, mira, tú llévate mi grabadora y la pones ahí con Umberto Eco y yo luego resuelvo esa papeleta como pueda, ¿no? Qué con profesional. las palabras grabadas, aprovechando que había otros periodistas que iban a hacer las preguntas y que, bueno, esta vez no habría ninguna mía. Y me voy a jugar con Spassky. Entonces, en esa partida todo va razonablemente bien, una defensa Caro-Kann, y en un momento dado ocurre algo que todavía me sigue asombrando y que la verdad es que no lo he vuelto a ver a Spassky, o lo vi una vez pero no salió la conversación, y es que hace una jugada, avanza 2 o 3 o 4 posiciones, como ocurre siempre en las simultáneas, va haciendo jugadas a los otros participantes, se queda así pensando, vuelve a mi tablero, rectifica su jugada y hace otra. ¿Rectificó en tu tablero? Sí, y yo, claro, me quedé como, debe saber este señor que eso no se puede hacer, porque ni siquiera fue como en una rápida informal hacer la jugada y echarse para atrás, porque ni siquiera, tampoco había cometido un error muy grave. Y yo, nada, me quedo mirándolo, no me atrevo a abrir la boca, y él sigue su camino y sigue jugando en los otros tableros. Y yo me enfrento a, bueno, ahora tengo que responder a esta jugada que la ha cambiado de forma absolutamente ilegal. Pero qué más da, ¿no? Seguimos jugando y ya está. Pero él, yo creo que se sintió culpable y poquito después me ofrece tablas. Ofreció tablas. Bien. Entonces yo quería seguir jugando con él porque y perder no me importaba. Era la primera, no había jugado todavía con Anand y mi currículum tampoco era muy grande en ese sentido. Pero por otro lado decía, bueno, tengo tablas, me firma la planilla, unas tablas con un señor campeón del mundo y todavía llego a Umberto Eco. o por lo menos a medias de Umberto Eco. Fuiste muy profesional, muy profesional, bueno, muy profesional. Bueno. Voy a buscar la crónica esa de Umberto Eco. Qué bueno. A ver si suena al leerla a Federico, Me ha encantado. a la pluma de Federico. Me ha encantado la anécdota. Voy a preguntarte por algo bien distinto que acabamos de vivir. Además lo hemos hecho en tándem. La movidita. Sí, el Clash of Clans de Madrid, ¿no? Bueno, el caso Cranny. Pero te voy a hacer una pregunta que nadie te ha hecho. No te voy a preguntar por cuál es tu valoración de la polémica ni nada de eso. Yo creo que casi la mayoría de los oyentes hackeados conocen qué ha pasado. La pregunta es, ¿qué cuota de razón le darías a Kránik en toda esta polémica del Clash of Clans? ¿Le tienes que dar la razón en algo, Fede? Sí, bueno, hay dos partes de razón que yo creo que tiene Kránik. Una es anterior a Clash of Clans, pero es el motivo por el que nace, y es su protesta contra las trampas que hay en el ajedrez online especialmente. Sí, ahí todos estamos de acuerdo. Sí, ahí todos estamos de acuerdo, pero eso no es de Kránik. Una de Kránik en Madrid, que uno diga, es que aquí no se le puede decir nada, que aquí tienes razón. Sí, le pasaron dos cosas que yo creo que tiene razón. O sea, hubo dos errores técnicos más o menos continuados. Uno fue en un momento concreto y el otro duró más, pero bueno, él se da cuenta de que hay un error en la visualización de su tiempo, y eso es un fallo técnico atribuible a quien sea. Por lo visto era un bug que solo podía ocurrir una vez entre 1 millón. Me imagino que lo sabe todo el mundo también, que se ha comentado ampliamente, pero es cierto que le pasa eso. Y claro, un tipo tan hasta cierto punto paranoico, obsesionado con esas medidas de control,
que de hecho exige que le abran los ordenadores justo antes de las partidas para que él lo controle todo, y que es una de las razones también de que se produzca ese error. A veces esto es como la historia famosa de la muerte en Samarra, ¿no? Huyes de tu destino y te acabas encontrando con él en otro sitio. Pues a lo mejor por eso le pasó aquello. Pero bueno, él siguió jugando, le sirvió además para librarse de una derrota que haya sufrido, que yo creo que habría perdido igualmente, y justo cuando le convencen para que vuelva, que no va a pasar nada, que no va a haber fallos porque era antiestadístico que volviera a ocurrir algo así, le pasa otra cosa que fue, parece que causada por un ataque simultáneo de cerca de 3.000 jugadores que le retan en ese momento a la vez para colapsar su usuario, y claro, él también lo nota, no le llega una jugada de su rival y ya es cuando monta el pollo definitivo y se va de allí sin jugar la última partida. Está claro que más allá de que se puedan buscar responsabilidades, a él le ocurren dos cosas que no son normales. Bueno, sí, yo mira, voy a volver a estar de acuerdo con Federico. A mí me ha parecido de las valoraciones y de los análisis más brillantes que hemos escuchado de la movidita. Movidita. Oye, otra de tus grandes pasiones es el cine, Federico. Si tuvieras que llevar a la gran pantalla la historia de un personaje del ajedrez, ¿cuál elegirías? Pues lo hemos hablado alguna vez. Por un lado, hay una historia apasionante, empezando curiosamente por su muerte, que es la de Alekhine. Que tiene una vida increíble de matrimonios, países, campeonatos del mundo y enfrentamientos a todos los niveles, pero hay muchísimos jugadores interesantísimos. El otro día hablaba con José Luis Torrego, que él está escribiendo un libro sobre Marshall y estaba entusiasmado, por ejemplo, y es un personaje muy poco conocido que yo creo que daría muchísimo juego. Sí, de hecho, Frank Marshall, Fede, sabrás, Fede, que Frank Marshall incluso fue dado por muerto en el Titanic, ¿no? Que ese dato ya cuenta para la peli, ¿eh? Sí, ya es un dato cinematográfico en sí mismo. Total. Ibas a decir otra cosa, perdón. Sí, que luego hay muchísimas vidas anónimas que también son apasionantes y bueno, el éxito que hemos vivido con Gambito de Dama, que es una historia de ficción, aunque tiene sus cosillas basadas en la vida del propio autor, curiosamente más casi que de jugadoras de ajedrez reales, aunque se atribuyen ahí varios parentescos lejanos. Hay vidas anónimas que son interesantísimas. No tiene por qué ser la historia de un gran campeón. No, la de Roberto López. Por ejemplo. Sí. Bueno, aquí en Cuentos, Jaques y Leyendas todos los días hacemos una peli. Esto es así. Sí. Oye, y respóndeme con un nombre. ¿A qué jugador o jugadora actual convencerías para que hiciera de prota en una de estas películas? Para que actuara, para que hiciera de actor. Sí, para ponerle como delante, el prota, el frontman. En la peli de Alekhine que vamos a hacer entre todos, ¿a quién le dices, venga, que tú eres el guest starring? Hombre, ahora tendría gracia Kranich, pero... Déjalo ahí. Si venga, vas, Kranich. Ya está. Oye, cuéntale a Zuaga lo del cafelito, aunque me parece que Federico Marín Bellón se lo sabe, pero bueno. Sí, bueno, lo del cuestionario y tú me vas poniendo el café, entonces, ¿no? Mejor, ¿no? Si me pones un café solo doble hoy, Roberto, te lo voy a agradecer mucho. Solo doble. ¿Y tú, Federico, cómo tomas el cafelín? Yo solo con hielo. Solo con hielo. Pues venga, voy para allá y... Doble también. Venga, pues yo también. Venga, vamos a ver. Voy para allá. Venga, va. Y el cuestionario Blitz, Fede, mientras Roberto pide ahí a grito pelado nuestros cafés. Lo hemos complicado un poquito, ¿vale? O sea, ahora somos un poquito más exigentes con los invitados y sometemos a una serie de preguntillas que parecen fáciles, pero no lo son. Porque aquí lo que cuenta es el ritmo y de respuesta. Es decir, si es Blitz de verdad y contestas al toque, pues hay aquí una máquina llamada aplausómetro que te va a aplaudir. Pero si dudas un poquito, aunque sea un poquito, lo que te vas a llevar va a ser un abucheo. Entonces, además en público, o sea, es bastante humillante. Entonces, no sé si con todo esto te estoy poniendo nervioso o no, pero era la intención y si te parece justo. Creo que me voy a llevar más de un abucheo, pero bueno. No. Venga, va. Seguro que venga, no. Yo tengo lo que llaman los franceses esto del ingenio de la escalera, ¿no? Que siempre pienso después la respuesta buena. Lo tenemos, Roberto. Lo Lo tenemos ahora mismo en el pues estado nada, anímico venga, que queríamos. Tocado y hundido, venga, veremos. va. Bueno, momento cafetería y momento cuestionario Blitz. Bienvenido a nuestro cuestionario Blitz de hackeados, el modo más bobo, más deficiente
más retardado de hacer amigos. Hoy, señoras y señores, en la silla de tortura radiofónica, el gran Federico Marín Bellón. Primera pregunta, ¿blancas o negras? Blancas. Como espectador, Federico, ¿una buena película o una buena partida de ajedrez? Una buena película. ¿Quién ganará el próximo mundial? Buques. ¿Alfiles o caballos? Alfiles. ¿Cuál es, de momento, tu apertura fetiche? La holandesa. ¿Con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez y aún, por lo que sea, no lo has hecho? Con Carlsen. Las 3 figuras más influyentes de la historia del ajedrez. Pues Fischer, Carlsen y Kasparov. Elige una época histórica del ajedrez y allí que nos vamos todos de viajes para ser testigo directo de lo que acontezca. ¿Cuál sería? Con Frank Marshall. Vale. Esta me interesa mucho. Un libro. Recomiéndanos un libro. ¿Un libro de ajedrez o dos no de ajedrez? En general. Pues mira, uno que es de los que más que más he regalado en los últimos años, aunque ya hace unos cuantos, es La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, de Junot Díaz. ¿Y una peli? Y una peli Casablanca, que juega al ajedrez. Venga, y me la voy a jugar. Y una serie. Bueno, a mí la dama es muy obvia, no la voy a decir, estaba ahí súper tentado. pero Oficina de Infiltrados, que también tiene un capítulo muy ajedrecístico y me parece fabuloso. Buena serie esa. Vale. ¿A quién le regalarías, Federico, un tablero de ajedrez y por qué? A cualquier ministro o presidente del gobierno. Vale, y la última, tienes que completar. Actual, pasado y sobre todo futuro, que eso tendría más futuro. Venga, tienes que completar la siguiente frase, esta es la última, ¿eh? A veces en un tablero de ajedrez, puntos suspensivos. A veces en un tablero de ajedrez ocurren dramas inimaginables. Bien. Un poquito lírico, bien, poético. Bien, no lo digo como halago, lo digo como halago. Sí, seguro. No, hombre. Bravo. Oye, lo de la serie Sí, lo has hecho muy blitz. Lo de la serie lo he preguntado porque es que me he quedado sin series. Esa la he metido yo así. Bueno, y habéis dicho los dos. No, pero Azuaga también. Oficina de Infiltrados, muy buena serie. ¿Sí? Oficina de Infiltrados. Sí, muy buena serie. Voy a apuntar, vale. Muy adictiva. Oye, el aplausómetro hoy no lo ha sacado, Roberto. O sea, usted ha decidido por delante del aplausómetro. Lo ha hecho muy bien. O sea, el aplausómetro estaba ahí calculando, he visto las luces verdes y rojas ahí. Yo estaba tenso y tú ya estabas ¿Pero aquí. ¿Por qué quiere poner a Federico en una...? No, porque quiero que vea que esto es algo objetivo. No. Federico Marín Bellón, periodista especializado en cine, póker, ajedrez, periodista cultural, amigo de la casa. Gracias por estar con nosotros en Hackeados. Un abrazo, amigo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo para los dos. Muchas gracias, Fede. Chao. Adelante. Torre en séptima. Bueno, en mini paréntesis, Federico Marín Bellón siempre es un sí. Sí. Vale. Sí, de hecho, que quede claro. Hace que usted no use ni el aplausómetro, que no sé hablar. No, es que me parece un crack. Bueno, torre en séptima, cerramos paréntesis. Recordamos, maestro, que en esta sección nos colocamos en séptima fila, como una torre que domina pasiva y activamente el campo de batalla para leer los mensajes de nuestros amigos, los hackeados. Tengo aquí uno graciosísimo para abrir la sección del de José Ángel Manzano, que, que dice: ya que el Divis está pensando en organizar un nuevo Clash of Clans que tenga una historia detrás, yo propongo un duelo entre el maestro Azuaga y Upiki. El ganador elegirá el nombre oficial de los seguidores del programa. No sabéis estáis alimentando algo que no sabemos dónde va a acabar esto. Entonces, bueno, pues ahora seguir con la bromita. Manuel Baos Farfán dice: me ha encantado la canción de Abel de Santiago. También me gustaría que se volviera a poner. Muchas gracias por estos momentos. Nos manda un emoticono de un beso. Grande, Manolo. Bueno, Ricardo Rashiris: parece que ahora domina la paranoia de las posibles trampas. Decía, con lo interesantes que eran los duelos de personalidades ajedrecísticas de antaño. Ay, tienes razón, Ricardo. Espero con impaciencia el programa número 30. Un saludo. Ay, ¿qué dirá cuando lo escucho? Bueno.
Pablo Coroas dice muchas gracias por traer al Divis y conseguir hacer un programa de actualidad en un podcast. Vaya, me toca. Upiki. Venga, Upiki. Gracias, Hackeados. Mira, lo pone bien y todo. Bien, ¿no? Qué bien, qué bien. Por fin, Upiki, Sí, bien, venga, la paz. Bien. Pablo Coroas, bravo y aplausos. Sí, porque le aplaude a Upiki. Bueno, Abel de Santiago, venga, vamos al lío, ¿no? Venga, este temazo que nos regaló, nos piden que volvamos a poner un venga, corte. un poquito. Y además, a mí, esto no lo he puesto aquí en la escaleta, pero me han llegado mensajes sobre sus coros, sobre lo suyo, López. ¿A los míos? Sí, Pero que tiene los míos, nada, que ¿no? desafinaba. Bueno, entonces no haré nada. Venga, silencio. Y aquí está Abel de Santiago con esta canción que nos ha dedicado, que es maravilloso, ¿eh? Cante Dime usted. cuál es tu color. Ahí está, Zuaga, venga. Te toca a ti ahora. Al filo, torre, qué opción. Bien, mucho mejor. Maestra del ajedrez. A ciegas me puedes ver en Hackeados. Muy bien, así muy a lo Bumburi. Bien. Bueno, y ahora le tengo que contar, Roberto, Hackeados, ¿Qué pasa? oyentes, Sí. que está pasando una cosa muy loca. Muy Sí. loca es la siguiente. Abel de Santiago con este temazo puso el listón tan arriba que bueno, que yo ya dije, ¿no? Que si la sección tuviera premio, el premio iba para él, ¿no? Desde luego. Pero es que ahora resulta que Daiman Mendoza pues nos manda también una canción de ajedrez que compuso su padre. ¿En serio? Sí, tal cual, desde Ecuador. Y bueno, nos cuenta que su papá es José Fredes Mendoza Laaz, con Olé. doble A, que él cree que lo que nos ha mandado es una balada rítmica o a 4 movimientos. Ujú. Y que, bueno, que en origen la compuso para los torneos infantiles y juveniles de ajedrez que el propio padre de Daiman, nuestro oyente, organizaba. Así que qué mejor que la oigamos. Venga. En el campo de los cuadros la batalla comenzó. La mirada concentrada en el tablero se fijó. Se movieron los peones, pasó al frente los mejores, cara a cara al enemigo, controlando la agresión. Oye, esto está muy bien, ¿eh? Está guapísimo. Y al sonar de los clarines se lanzaron a la guerra, tropas blancas, tropas negras a cumplir con su misión. O sea que después de Abel de Santiago, el padre de Daiman, desde América, ¿dónde ha dicho que nos manda? Desde Ecuador. Qué bueno. Sí. Oye, pues a mí esto me emociona mucho, ¿eh? Os Y a lo mí digo, también. que estemos aquí haciendo un programita como es este podcast de Hackeados y que se generen estas cosas. Oh. Mola. Al compás danzan caballos y un alpino. Oye, está muy bien, ¿eh? Sí, a mí me encanta. Que sí, que sí. Reyes, la apertura y su función. Oye, la vamos a subir a nuestro Instagram. Por cierto, que tenemos Instagram ya, ¿eh? Vamos a ir subiendo cositas poco a poco. No somos tampoco muy expertos, así que vamos a ir poco a poco. Y la pondremos. Muchas gracias, Daiman, y muchas gracias por el regalazo y por darle valor a esta sección, ¿no? Que al final no deja de ser la sección de los oyentes y de los padres de los oyentes. Yeah. Así que viva la música y viva la sección. Muy bien. Guerra y pasión. Qué bueno. Oye, pues nada. Oye, podemos... Espera un momento. Esto... ¿Podemos hacer... poner aplausos? Sí, claro. Por favor, aplausos. Perfecto. Aplausos, Muy bien. venga, Sí, ya señor. está. Ahí está. Oye, gracias a todos, de verdad, que es lo que dice Azuaga, que es muy emocionante, empezar. Llevamos 31 programas, ¿no? 31. Desde que volvimos con Hackeados y nos están pasando cosas muy bonitas. Así Sí, que totalmente. estamos encantados. Gracias a todos, Pom, 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 pom. ¡Jaque! ¡Captura! ¡Amenaza! Es que eso, de verdad, no sé qué alegría que lo haga usted. Ya. Ay. Bueno, que tenemos cositas, Sí, ¿no? teníamos una pregunta que le hacían llegar a Luisón, Jalovic32. Y nos decía, como siempre, esperando el viernes por la mañana para poder disfrutaros, gracias. Otro
otro programa que estaría chulo sería, bueno, nos dice que hiciéramos algo sobre los nombres, pero en realidad en lugar de hacer un programa se la mandamos como pregunta a Luisón, y nos decía Jalovic que él entiende que muchas aperturas como la siciliana, la catalana, será porque se jugaba mucho en estos territorios, pero que no lo sabía. Entonces Luisón tiene la respuesta para Jalovic y para el resto de hackeados. Gracias por la pregunta, un tema súper interesante, el origen de los nombres de las aperturas. Algunas tienen el nombre del autor o del inventor, del que primero lo puso en práctica. Por ejemplo, el gambito Staunton, pues lo puso en práctica Staunton por primera vez. Otras tienen el nombre del jugador famoso que lo puso en práctica por primera vez, porque a lo mejor se había jugado antes, pero lo había jugado antes Perico de los Palotes, y eso de apertura Perico de los Palotes pues no sonaba tan bien, y se le puso el nombre luego más tarde del jugador famoso que lo puso en práctica. Y luego, bueno, otras sí, donde se jugó por primera vez, el lugar, o donde se puso de moda. Por ejemplo, el sistema Londres, pues viene de que Londres en 1922 pues lo jugó Rubinstein, Alekhine y Capablanca, jugaron eso y quedó con el sistema Londres. O la apertura catalana le pidieron a Tartacover en 1929 en un torneo de Barcelona que inventara una apertura, e inventó esa. Bueno, ya se había jugado, pero no se lo digáis a nadie. Un abrazo para todos los pericos de los palotes. Ole, esto es como las hamburguesas de McDonald's, ¿no? Que una se llama Big Mac, la otra doble cheeseburger. Y no sé si era el mejor ejemplo, a lo mejor. Sí, era bueno. Gracias. Diario de Tartacower, la información, la actualidad. Información. Azuaga es el Matías Prats del ajedrez. Tenemos una sola noticia porque viene con polémica. ¿Otra? Otra polémica. Bueno, nos gusta, ¿eh? Esto del ajedrez, ¿verdad? Siempre está de polémica en polémica, ¿no? Sí. ¿Sabe usted que ha habido una decisión de la Comisión Ética de la FIDE? Uh-huh. Y ha habido una reacción a esa decisión. La decisión es que ha amenazado la Comisión con expulsar a la Federación Rusa de Ajedrez de la FIDE por, entre otras cosas, Roberto, organizar torneos de ajedrez en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, en violación del derecho internacional, ¿vale? Entonces, claro, esto es un temazo, ¿no? Un temazo fuerte. Y en cambio, el presidente de la FIDE, que es ruso, Yorkovich, él lo que dice es, oiga, a lo mejor tendríamos que revisar el comité de ética de la FIDE, porque en realidad son solo 3 personas, ¿no? Y aquello de lo que nos acusan, o de lo que le acusa la Federación Rusa, no es tal porque estaban haciendo temas de carácter humanitario, ¿no? O apolíticos. Entonces hay un lío bastante morrocotudo. Yo no tengo clara ni siquiera qué opinión tengo al respecto, y entonces le pido a los hackeados que arrojen luz en este tema y que nos digan qué les parece. Me ha gustado 2 cosas. 1, la palabra morrocotudo, que me encanta, o sea, me parece genial. Y 2, que no tengo opinión. No tengo opinión. No, pero está muy bien, porque parece que vivimos en una época donde hay que tener opinión de todo y hay que tenerla inmediatamente. Me sobrepasa. Que porque usted diga, hoy no tengo opinión. Es que ¿sabes qué ocurre? Que leo periódicos rusos, así donde me ve, me investigo para mis cosas, soy así de gafapastas y pedante para este tema. Y leo sobre este tema y entonces me convencen. Pero en cambio leo del otro lado y también me convencen. Entonces me convencen las dos partes. Entonces, ¿qué opinen los hackeados? Eso es. Bueno, pues nada, nos va a encantar escuchar vuestras opiniones, ¿eh? El diario de Tartacower, o la geopolítica y el ajedrez, ¿eh? Es que la de variables que tiene el ajedrez, ¿eh? Sí. Alucinante, Sí. como... Sí, es un tablero político también. Total, claro. total. Sí. Muy bien, recta final, nos vamos directamente al Hotel Palace. La gran diagonal. Usted escribe una diagonal desde A1 a H8. Sí. ¿Y dónde está? En el Hotel Palace. Bueno, entre el Palace y el RIS, que hay en Neptuno, en Madrid, ¿eh? Me imagino ahí tomando un cafelito. Es el momento de un saludo de un afectuoso personaje del mundo del ajedrez. Y normalmente viene acompañado de una pregunta. ¿A quién toca hoy? Sí, ya le dije, ¿no? Al principio, con acento y sabor a mate. Sí. Desde Argentina, Sí. Ayelen Martínez. Hola, soy Ayelen y quería mandarles un saludo a todos los oyentes de Hackeados y al equipo también, que son súper majos, diría en español, súper copados, diríamos en Argentina. Y decirles que nada, que es un placer de estar acá con ustedes. Y dejarles una pregunta. ¿Juegan online? Casi seguro que sí. No voy a preguntar en qué plataforma, pero sí lo que querría saber,
a qué ritmo de control juegan. Si les gusta jugar a partidas bala de 1 minuto, blitz, 3+2, 5+2 o partidas rápidas. Así que bueno, ya me contarán ahí. Un abrazo. Un abrazo a Yelén. Bueno, que responda quien quiera responder. Yo solamente tengo la petición de que Ayelén esté Va a estar. en el próximo programa. Va a estar. No, pero no me diga va a estar y luego no está. No, es que va a estar. Es que al principio del programa yo le decía a usted pida porque en el arte de pedir, Sí, no sé qué. está la virtud de no dar. Sí, durante el programa tengo confirmación de Ayelén. Estará en el 32. Sí, en el 32. Sí, ya la tengo. Ya puedo prometer y prometo que Ayelén estará en el 32. Muy bien. Pues me encanta porque pido, esto es como una carta a los Reyes Magos. Yo pido y él me va dando cositas ricas. Muy bien, pues nada, hemos superado el 31, el próximo es el 32. Estaba yo pensando, digo, que antes ha habido un oyente que ha dicho, estoy deseando que llegue el viernes por la mañana. Sí. Ya. Los jueves por la noche también están, creo, ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tampoco hay que meter presión a la gente. ¿O sí? Yo escucho el sábado por la mañana. Upiqui. Yo escucho, es muy raro porque me autoescucho en fin, escucho el programa para ver qué tal los sábados por la mañana. Salgo con mi bicicleta y mi perra al campo y escucho un ratito. Y entonces me estoy autorreferenciando. Está bien eso. Estoy saludándome al Roberto del sábado. Ahora con esto. Con esto Vale. estoy haciendo esto. Mola. ¿Usted yo voy a hacer quiere otra saludarse? Cosa. No, voy a hacer otra cosa. Voy a ponerme un juego a mí mismo, a ver si lo adivino, ¿vale? Venga. Yo mismo. El siguiente programa vamos a estar ya en la mitad del tablero. A ver quién sabe por qué digo esto. Ahí lo dejamos. Sí. Azuaga, buena semana. Vale, otra para ti. Adiós. 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 Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.